Hola, buenos días a todas y bienvenidos a este nuevo ciclo 2024. Estamos sumamente contentas de regresar, poder platicar. Amy, ¿qué tal sus fiestas? ¿Cómo la ¿Qué pasó? tal, Cecilia? Bien, gracias. Todo en paz y en tranquilidad, empezando con mucho ánimo este 2024. Yo sé que estábamos ahí un poco desaparecidas, pero creo que todas las mamás andamos como locas viendo que los chicos regresen, retomar labores después de si estuvimos de vacaciones o no. Pero aquí ya estamos, tenemos un montón de actividades y un montón de temas que queremos abordar. Gracias a todos sus comentarios que nos han estado llegando. Así que no se lo pueden perder porque hoy estamos empezando temporada 2. Ok, para empezar, pues como todas estamos con el corre-corre del colegio, pues creímos con Amy que uno de los mejores temas que podíamos tratar y tocar en estos días es la elección de colegio y la inclusión, ¿verdad? Entonces, si quiere Amy, puede empezar a usted, nos cuenta un poquito de ahí, cualquier cosa, pues ahí vamos interrumpiendo y contribuyendo. Súper. Bueno, la verdad que este tema salió porque fue parte de algunos de los comentarios que nos llegaron en privado luego de nuestro capítulo final de la temporada 1, en donde tuvimos a mamis invitadas, a las cuales les mandamos un beso y un abrazo y seguimos agradeciéndoles por su participación y esperamos que más mamis se animen de parte de nuestra comunidad para participar en otros de nuestros episodios. Como dice Ceci, muchas de nosotras cuando nos toma el diagnóstico por sorpresa, porque esa es la característica del diagnóstico que llega de sorpresa, es que nos preocupamos primero si está inscrito en un colegio, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le decimos al colegio? ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿Será que es prudente que el colegio sepa algunas cosas o no? ¿Será que lo van a dejar seguir en el colegio? O sea, nos surgen ese montón de ideas de ansiedad que definitivamente son válidas y que para nosotros como mamás trastornadas es importante que las pongamos sobre la mesa. Eso particularmente, como les dice Ceci, yo les quiero compartir que fue mi experiencia. Como les hemos contado en otros episodios, mi hijo mayor, Mauricio, que tiene déficit de atención, fue diagnosticado cuando tenía 6 añitos y ahí fue 5 o 6 añitos, es en donde, porque no me lo solicitó el colegio, sino que fuimos nosotros que vimos algunas características, lo evaluamos y yo presenté el informe al colegio, ¿verdad? Pidiendo el apoyo que considerábamos que iba a requerir eh, Mauricio. En este caso, pues pecamos por el hecho de que somos profesionales en el área, entonces tengo que decir que tuve un excelente acompañamiento en la preprimaria de ese colegio en el momento que se recibió el diagnóstico, ¿verdad? Se hizo una proyección hacia dónde podíamos avanzar, cómo se iba a trabajar y cómo íbamos a ir acompañando en el proceso, sobre todo en funciones ejecutivas, porque digamos que la demanda académica no era una parte que nos preocupara, porque había el rendimiento académico esperado para el nivel del colegio, ¿verdad? Porque eso también es importante, ¿verdad? Hay diferentes niveles en los colegios, ¿verdad? ¿No? Que tienen una alta capacidad los chicos o que la exigencia académica es muy fuerte. Entonces, para ese momento, la exigencia académica que necesitaban de parte de Mau se podía cumplir, ¿verdad? El problema que tuve yo fue cuando se hizo la transición a la preparatoria, digamos, ¿verdad? Al grado de preparatoria y luego primero primaria, ¿verdad? Yo quiero pensar que la maestra no estaba capacitada para poder trabajar adecuaciones curriculares. A Mau la lectoescritura fue un proceso que le fue complejo aprender a leer y escribir. Fue de reto para él, pero por el proceso que llevaban en el colegio, ¿verdad? Era mucha la exigencia, iban demasiado rápido para lo que él necesitaba y la carga estaba más enfocada como que en planas y en ejercitación de planas, cosa que yo digo planas y me brinca el ojo, se me cae la cara, porque sabemos que ese básicamente no es el abordaje, ¿verdad? Y el proceso de repaso, digamos, se volvía un pleito entre él y yo en las tardes para poderlo apoyar. Eso fue prepa. Aparte que tuvimos varias situaciones con la maestra en donde podemos decir que ella creo que se equivocó de profesión, realmente, ¿verdad? O sea, les tenía cero paciencia a los niños en preparatoria. Entonces, ¿qué está haciendo en preparatoria? ¿Verdad? O sea, no. Ahí Y quisiera yo poder
Pues Dígame. comentar un poquito que en el caso de Alessandra, como sabemos, ella tiene el diagnóstico de generalizado del lenguaje, que a ella lo que le cuesta más que todo es como esa memorización, esa fijación de lo aprendido, que se quede grabado, sino que hay que estarle como reforzando. Igual en el colegio donde estaba la preprimaria, hubo mucho refuerzo, mucho, pero el colegio estaba enfocado en que ella se adaptara a cómo iba el grupo en general. Exacto, sí. No. Y esa es una de las dificultades, de las peores dificultades que nosotras encontramos en los colegios, porque los niños no pueden adaptarse a una metodología tradicional de que estoy enfrente, te enseño la letra, repito y repito como lorito y de ahí ya tú lo haces en casa como una tarea. No, o sea, en nuestros casos, la enseñanza tiene que ser de una forma como táctil, tiene que ser creativa, con material concreto, y ese refuerzo tiene que seguir siendo como de material concreto, ¿verdad? Entonces, Correcto. en mi caso, nosotros sí vimos, empezamos las dificultades de kinder, pre-kinder, kinder, cuando empiezan los colores y empiezan los números y empiezan el sonido de las letras. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos. En el colegio donde estaba Alessandra sí hubo un acompañamiento en cuanto a lo que era el área psicopedagógica, que sí había una psicopedagoga, sí se hizo un plan, sí le dieron un acompañamiento, pero la sacaban de clase. Entonces, al sacarla de clase, ella sentía que estaba haciendo algo malo, porque normalmente en los colegios sacan de clase a los niños que se portan mal, ¿verdad? Uh-huh. Que váyase con la maestra o váyase con la directora. Entonces a ella la sacaban de clase para darle el refuerzo y ella sí sentía que pues había hecho algo malo. Claro, Eh, la forma en que ella lo percibió no ayudó a que ella aprendiera lo que le daban, el tipo de trabajo que le daban afuera, ¿verdad? claro. Entonces, eso es como en comparativa de que usted sí tuvo, pues en algún momento solo hasta prepa, pero en mi caso empezamos como en pre-kinder, kinder, que fue mucho antes. Pero qué ¿Verdad? interesante eso, ¿verdad? El punto, porque uno pensaría que por ser chiquitos, tal vez ellos no perciben lo que está pasando o no entienden lo que está pasando, y por supuesto que sí. A Mao, el problema era literalmente, y lo puedo decir, era la maestra, ¿verdad? La maestra hacía evidente frente al resto de los compañeros que él se quedaba atrás, que él no lograba alcanzar las instrucciones, que no vayan a trabajar de esta manera, no vayan a quedarse tan atrás como nos quedan. Otra vez lo voy a tener que repetir porque Mau se quedó atrás. O sea, entonces, ¿qué está haciendo usted en prepa? ¿Verdad? Si no, no puede tener el proceso de paciencia. Bye. Sí. Luego, pues nos tocó primero, todos en este momento estábamos pasando por lo de la pandemia y yo quiero decir que es cierto que a todos nos agarró la pandemia de la nada, ¿verdad? Y los colegios hicieron lo mejor que pudieron para resolver la situación, pero yo siento que en el caso de Mau, la virtualidad no fue su fuerte, ¿verdad? Las maestras se dedicaban a medio mencionar el tema y todos los niños sabían en qué página iban, en qué número de ejercicio. Entonces, cuando pasaba el momento de ver si tenían correctas las respuestas, para Mau era copiar la información, porque él estuvo distraído toda la clase. Entonces, cuando ya ponían las respuestas, se las copiaba. Entonces, intentamos hablar con el colegio, pedirles que hicieran otro tipo de actividades o por lo menos que consideraran otro tipo de actividades para Mau, hasta si querían se conectaba en otro momento, o sea, no tenía que estar con todo el grupo, ¿verdad? Porque a mí sí me interesaba que continuara en el colegio en ese momento, pero fueron tan resistentes ya en el nivel de primaria para las adecuaciones que podían necesitar que ellos mismos me contestaron que entonces tal vez este no es el colegio para Mau, a pesar que por ley están obligados a crearle adecuaciones curriculares a los niños, ¿verdad? Aquí en Guatemala. Entonces, por El colegio, supuesto que me brincaba el ojo cuando yo soy asesora de centros educativos precisamente para que los colegios hagan adecuaciones curriculares y que su personal esté capacitado de la manera correcta. Entonces, la verdad que fue la acabose ahí, ¿verdad? O sea, ¿saben qué? Me dan mi papelería y me llevo al niño, ¿verdad? No. Y como todas saben, yo desde hace ahorita ya 5 años, gracias a muchas mamis que estaban en homeschool en ese momento, y hice muchas preguntas porque era un mundo totalmente diferente y desconocido para mí. Yo soy maestra, entonces estoy acostumbrada a un sistema tradicional. Entendí que no todos los colegios son para todos los niños, ni todos los niños son para todos los colegios, porque el sistema tradicional, como estamos diciendo,
no le beneficiaba a mi hijo. Y yo no podía seguir pensando en encajarlo ahí para que pertenezca, cuando mi hijo podía brillar en otras áreas sin necesidad de sentirse mal. O sea, yo no veo hasta el momento para la salud mental de mi hijo ese costo-beneficio de que esté sufriendo en el colegio porque no logra poner atención y se siente de menos porque ya por edad ve que los demás hacen otras cosas y él no logra, cuando es excelente en otras áreas, si él puede tener su tiempo, su espacio, puede participar sin que la maestra lo regañe porque está fuera del tema. Entonces, para mí, homeschool ha sido la forma que se acopla a mi forma de ser, de mi familia, a las actividades que hacemos como familia, pero sobre todo porque es en donde miro feliz a mi hijo. Y ahora el chiquito también, ¿verdad? Porque salió corregido y aumentado gracias al hermano que estaba todo el tiempo aprendiendo. El chiquito también hace homeschool. Entonces veo cómo brillan y cómo tienen otra vez esa como curiosidad por aprender, cosa que yo ya no veía en Mau por estar escolarizado. Era como patético para él ir al colegio, odiaba ir al colegio porque se sentía presionada, ¿verdad? No sé cómo le fue a usted, Ceci. Pues mire, ahorita que yo la escucho, le digo la verdad que pienso y pienso en Alessandra. En pandemia, en el 20, pandemia fue en el 20, en el 21 nosotros la sacamos del colegio porque igual la virtualidad es algo que a ella no le funciona, y a pesar de que en el colegio donde estaba eran 3 niños por clase, imagínense, 3 niños por clase, ella igual se perdía. O sea, se perdía y yo miraba que avanzaban y avanzaban. Entonces nos quedamos en casa, hicimos una pequeña adecuación, le dimos ese año únicamente lo que fue lenguaje y matemática para nivelarla, y luego entró al colegio en el que está, este año sería el tercer año que está en el mismo colegio. Y a diferencia de Mau, Alessandra lo que pasa es que ama su colegio, ama su colegio. Entonces ella llegó a conocer un mundo donde ahora tiene 32 compañeros Claro. en el salón. Y cabal, justo ayer que nos tocó ir a la primera reunión, mami, yo me voy contigo, veo que su grupo es de 6 o 7 niñas, cosa que no había anteriormente. Entonces, esa experiencia social, esa te llamo, te chateo, que mira que juntémonos, te vuelvo a ver, que nos juntamos en las vacaciones, esa experiencia que ella tiene es algo que a ella la tiene súper emocionada. Pero a mí no. Si lo hablamos de esa manera es porque en el colegio, como usted hacía pues referencia, las personas no están 100% capacitadas para lograr los objetivos. ¿Y qué pasa cuando tenemos nosotros nuestros hijos que necesitan una adecuación curricular? En el caso de Alessandra, Alessandra ya viene desde un proceso desde hace 2 años que no necesitamos, por lo menos desde mi punto de vista, lo que yo he estudiado, lo que yo observo, como yo lo haría, es que yo no necesito hacerle un diagnóstico en enero para ver cómo entra mi hija. Yo sé cómo terminó el año pasado y en base a eso hago la nueva adecuación curricular para este año y empiezo a darle los contenidos, porque lo que yo necesito es, en el caso de Alessandra, cerrar la brecha de contenido. Debido a su inmadurez, ella va a temas atrasados y no son tanto los temas, sino que son las competencias, es como las habilidades cognitivas que ella necesita alcanzar para su grado de sexto primaria. Ella va atrasada en ese sentido, entonces yo necesito cerrar esa brecha para que en algún momento Alessandra ya vaya con todo su grupo y use los libros de su grupo. Sin embargo, uno en el colegio se llega a dar cuenta que no es así. Alessandra, o sea, desde el año pasado ella venía usando libros de tercero primaria y este año me piden libros de sexto primaria. Entonces digo Pues yo, es mucho el salto. es demasiado el salto, pero ¿qué hace uno? O sea, yo literalmente dije, ¿cómo vamos a hacer? No, que mire, que no se preocupe, que nos vamos a ir adaptando, pero es que como habíamos quedado que Alessandra iba a llevarlo los mismos libros, sí, pero yo necesito que ella vaya cerrando como esa brecha. Entonces, sí, definitivamente, los colegios muchas veces se llaman inclusivos, pero no tienen la preparación o no tienen el perfil de profesional en la posición o en el puesto que deberían de estar, con todas las características que
que debería cumplir esa persona, ese profesional. ¿Qué pasa ahí? Que yo como mamá no me voy a quedar con lo que el colegio me da, pues, ¿verdad? Entonces empiezan que las tutorías, que las nivelaciones, que el más Claro. trabajo por las tardes con la nena. Entonces, Sí, qué realmente... bueno que dice ese punto, ¿verdad? Y eso lo platicamos también en el último episodio de la otra temporada, de la temporada 1, que si es un niño que se le dificulta, le damos más para que repase. Y si es un niño que le va súper bien o que tiene capacidades altas, le damos más para que se entretenga. Pero entonces, ¿en dónde está dando la respuesta el sistema, ¿verdad? Educativo de ese colegio o esa metodología? ¿En dónde está la atención, ¿verdad? Para los chicos realmente. Hemos pensado también que necesitamos grupos pequeños. Eso es algo que sugerimos a veces, ¿verdad? Es que debería de estar con grupos pequeños. Sí, pero usted dice que habían 3 niños en la clase y de todas maneras no se estaba tomando la atención. En el caso de Mao eran 25 niños en la clase y la maestra ni se percataba que el niño estaba copiando las respuestas. Entonces, creo que eso es justo el punto que usted está diciendo, ¿verdad? Hay colegios que dicen que o mencionan que trabajan procesos inclusivos, pero tal vez su personal no está capacitado o lo saturan. Yo también que he sido maestra y he acompañado a maestros, los comprendemos, no estamos diciendo que no para todas las que son maestras que nos escuchan o mamás que son maestras y también son mamás trastornadas y nos escuchan. Sabemos que hay cargas administrativas que tienen que cumplir, sabemos que hay un montón de niños, sabemos que tal vez no es el único niño con diagnóstico en el salón, o sea, entendemos, pero creo que tenemos que encontrar ese balance, ¿verdad? Y ahí es en donde se debería de romper el sistema, ¿verdad? Es en donde el docente tiene que decir, sí, pero entonces capacítenme más, sí, pero entonces pónganme grupos más pequeños. Y el colegio tiene que pedirle al papá, bueno, entonces póngame a un profesional para que me diga cómo lo apoyo. Pero a veces el papá está haciendo todo lo que tiene que hacer, está teniendo el mega equipo multidisciplinario, pero no dejan que se acerque al colegio, por ejemplo, ¿verdad? O escuchan lo que dice el profesional, pero nunca lo ponen en práctica. Entonces, se va perdiendo el sentido. Cabal, a eso quería yo comentarle que así es, o sea, usted y yo hemos sido maestras dentro del salón de clases. O sea, yo he dado clases durante muchos años dentro del salón. Y uno va identificando ese niño que se va quedando atrasado, que siempre anda pin, 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 brincando, va. Pero la preparación y la formación de maestro no nos capacita para atender esos casos especiales. O sea, no nos capacita, pero el colegio asume que porque como uno es colegio, uno es maestro, ay, no, usted debería saber. No es así. Para atender un niño con dislexia se necesita una preparación, tiene que tener uno una buena base. Un niño con TDAH, uno de maestro tiene que tener un open mind, tiene que romper lo tradicional y todo eso no se estudia o no se lee en una tarde. O sea, uno no es eso. Entonces, los colegios deberían de tener no un psicopedagogo o un orientador, deberían de tener más personal para que apoye a todos esos maestros que se han preparado para dar mate, para dar ciencias, para dar inglés, para dar lenguaje, pero que no están preparados ante la diversidad de aprendizajes de todos sus estudiantes. Correcto. Así Entonces, es. cabal, como usted decía, o sea, los niños hoy en día no todos están cortados con la misma tijera. Hoy sí no. O No. sea, ya Y no. ya no podemos decir que así es, porque antes en nuestra época uno caía ese mudo, ¿verdad? Sentado y uno seguía. Y si uno le decía, mamá, es que no entendí, es que de plano usted no puso atención, o sea, era culpa del estudiante. Y ahí Pero va el ahora sí entendemos, ajá, un su coscorrón, un su reglazo. Pero ahora entendemos que y no es. ya no se puede tapar, ¿verdad? Definitivamente, es que hay diversidad dentro del salón, pero ¿está cambiando el sistema educativo para atender esa diversidad? No. Solo los están aceptando. Mire, yo le voy a decir, mientras yo buscaba colegio para Alessandra, yo tenía la idea de un colegio en específico y yo quería que estuviera. Me encanta el colegio, me encanta. Lo tengo cerquísima de mi casa, entonces yo dije, me encanta. Y llamo y le digo, mire, fíjese que quisiera hacer examen de admisión. Mi hija tiene diagnóstico de trastorno de déficit de atención y tiene dificultad en el lenguaje. Entonces, claramente me dijeron, señora, aquí no hacemos eso. Yo
sé que por ley no me pueden decir que no me pueden negar eso, pero les agradezco a este colegio la transparencia que me dijeran, ella tiene que cumplir con lo que el colegio establece. Si ella no lo logra, la va a tener que retirar. Entonces, realmente, por mucho que yo amara ese colegio, por mucho que yo deseara que ella estuviera, yo agradezco la honestidad y la transparencia de la persona que me atendió en administración y para todo lo que eran los exámenes de admisión, y que me dijera claramente, aquí su hija no va a ser diferente, no le vamos a enseñar diferente. O se mete dentro del cuadrado o se sale del colegio. Claro. Entonces, y buscar un colegio que te dicen que sí, pero que a la larga no es que no lo hagan, es que no saben hacerlo. Entonces van probando, van Y realmente es tiempo perdido para el niño, pues, ¿verdad? Porque no se está alcanzando lo que realmente necesita. Eso era lo que, digamos, era mi temor con Mau. Es que si yo lo dejo ahí y sigo esperando a que la maestra logre en algún momento que la capaciten a esto, o yo voy a pedir al colegio darle y explicarles cómo lo tienen que hacer, pero sigue habiendo ese... Solo porque yo tenía temor de sacarlo de un sistema, porque estoy acostumbrada a que los niños tenían que ir al colegio, por ejemplo, o que tiene que pertenecer porque necesita socializar. Entonces, esa parte era la que rompía, digamos, los esquemas en mi mente hasta que entendí, no, ¿verdad? Sí es una preocupación todavía para mí, a veces, sobre el proceso de socialización, pero cada día me convenzo más que no entra, ¿verdad? O sea, y siempre y cuando él se sienta cómodo con la metodología que llevamos, porque tampoco quiero que esté forzado. Si ya lo saqué de un sistema donde estaba forzado, no lo voy a mantener en un sistema donde está forzado. Entonces, claro, va a pertenecer en un proceso homeschool, y para todas las mamis que tengan dudas sobre homeschool y quieran saber más, me pueden contactar y les puedo apoyar, les puedo referir con otras mamis, y más adelante tendremos un episodio sobre eso también, porque las dos ya lo hemos trabajado, pero pues es otra alternativa que podemos tener. Tampoco necesitan los niños tener un diagnóstico para estar en homeschool. Pueden ser niños que no tengan diagnóstico, pero creo que, por lo menos en mi caso, en las necesidades de Mau, el sistema tradicional donde los niños tienen que cumplir con esos estándares, en donde tienen que ir todos en la misma media, no era funcional para Mau. Porque Mau es fluctuante. Hay días que tenemos excelentes días y está súper enchufado, como le digo yo, y hay días que es el día que tenemos que repasar más o tenemos que llevar una jornada más ligera, porque yo me acomodo a él. Que el mundo va a tener sus exigencias y que sí, pero él va a alcanzar un proceso de madurez y eso va a llegar, pero no implica que eso le va a costar a él su salud mental y su ansiedad, como yo lo tenía en ese momento, solo para que pertenezca y socialice. Para mí no era la respuesta, ¿verdad? Entonces, y yo ya no podía discutir más con el colegio, o sea, ellos listos en mi cara me contestaron, ¿sabe qué? No. Entonces, ¿para qué voy a seguir yo peleando aquí si ellos tampoco quieren poner de su parte, ¿verdad? Y una cosa es tan difícil cuando uno es profesional en educación, que uno, como dice usted, o sea, usted se dedica a asesorar colegios para que hagan esto y va al colegio y lo pide, y yo me dedico a hacer adecuaciones curriculares y hacer adaptaciones para estudiantes dentro de los colegios. Y llego al colegio y me dicen, no, es que fíjese que lo que hacemos es que vamos hasta final de enero, vamos a tener la reunión. Yo digo, no, si yo ya empecé a hacer las adecuaciones de mis otros estudiantes, ¿por qué ellos van a esperar hasta finales de enero? O sea, vamos a perder 2 semanas de enero y luego una semana en lo que hacen la adecuación y luego en lo que entregan. O sea, nos vamos a ir atrasando, sí, ¿verdad? Que quieran engañarlo a uno con palabrería o con sonrisita dulcita no ayuda, porque lo único que a uno le pasa es el estrés, la ceja que brinca, el ojo que tiembla y la incomodidad con el colegio, ¿verdad? Sí. La incomodidad con el colegio, y entonces uno ya no dice, ¿por qué no lo saqué? ¿Por qué no probé homeschool? ¿Por qué no? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué pagué la inscripción? ¿Verdad? Entonces, realmente sí es algo que no todos los colegios lo saben hacer. Para resumir ya un poquito e ir cerrando, cuando hay un diagnóstico y el colegio se llama inclusivo, no quiere decir que sepan hacer. Quiere decir que te lo van a recibir y van a hacer el intento.
y que en el proceso van a ir viendo cómo sale. Pero sí es importante que como mamás nosotros nos capacitemos, hagamos nuestras averiguaciones y sepamos lo que corresponde dentro de la institución educativa que hagan para nuestros hijos. Porque si no, nos van a estar dando a tol con el dedo, perdón que lo diga así de claro, pero nos van a estar engañando. Y si a nosotras que trabajamos en el área tratan de llevarnos en el colegio, tratan de decirnos de forma dulcita, ay, sí, hemos contemplado algo así, sabiendo que no es el proceso. ¿Qué pasará con una mamá que nunca ha estado en contacto a la forma en que se hacen las adecuaciones curriculares? ¿Verdad? Correcto. La verdad que todas como mamás, trastornadas o no, sabemos que la educación de nuestros hijos y el proceso de futuro para la vida de nuestros hijos nos preocupa. Sé que todas nosotras de plano terminamos el día y nos acostamos y antes de quedarnos dormidas pasan miles de preguntas de las decisiones que tomamos en el día. Y si a eso le agregamos el diagnóstico, sepan que hay una comunidad que las puede acompañar, que puede ayudarlas y guiarlas en el proceso para que ustedes se sientan por lo menos en el hacer el catarsis mientras van tomando sus decisiones, porque definitivamente en este espacio nosotros le damos la bienvenida al diagnóstico. Hasta la próxima. Bye, Ceci.